de la noche. Vamos a empezar con la clase. María Alejandra, te voy a pedir por favor de que me digas si está bien. ¿Ya? Por favor. Voy a compartir pantalla. Sí, doctor, yo le aviso cuando esté Atentos, una por favor, presentación. jóvenes. Voy a compartir pantalla. Bien. Bien. María Alejandra, ¿se ve y se escucha? Sí, doctor, ya se está viendo su presentación y se Muy lo bien. puede escuchar. Muy bien. Entonces, por favor, te agradezco mucho por la compañía y gracias por ayudarme, ¿ya? No hay Muchas gracias. problema, doctor. Hasta luego. Bien, jóvenes, muy buenas noches para todos. Este es el Hospital 20 de Noviembre en la capital del Distrito Federal, en México. El hospital donde yo me eduqué, tuve el gusto de educarme. Y esta pasarela que ustedes ven, que es del metro, no había. Todo esto no había hace 30 años atrás. Actualmente existe. Y esta residencia es donde yo vivía. Es en la calle Coyoacán y Félix Cuevas. Este es un hospital de 1.300 camas con 12 helipuertos, médico militar, donde yo tuve el gusto de estar. Esta es la residencia en el 7º piso, aquí exactamente yo vivía. Actualmente existe un tobogán como el del Colegio Santa María, que pasa de aquí a aquí, directamente, y ya no cruza la avenida Coyoacán. Yo tenía flojera cruzar esto porque la residencia era muy dura y tenía sueño, en fin, una serie de cosas, y tenía que cruzar esta calle de este edificio aquí, de la residencia, que era este edificio, al hospital. Actualmente, como les digo, del tercer piso al tercer piso han hecho como ustedes ven, aquí está el tobogán prácticamente, por donde pasan todos los estudiantes ya directamente. Sobre la avenida, igual que lo que tiene el Colegio Santa María. Miren, aquí está, ya está hecho. Antiguamente esto no había. Este hospital, con el terremoto que hubo después de que yo me vine, el 83, el 85, hubo otro terremoto, prácticamente se movió tanto que al final les voy a mostrar cómo lo han recuperado, cómo es la tecnología. Bien. Entonces, vamos a hablar sobre la nutrición enteral. Esta nutrición, jóvenes, necesariamente tiene que ser con una bomba de infusión. Esta es la famosa bomba de infusión que cuando yo traje a Bolivia me lo robaron en el aeropuerto porque pensaban que era una radio. Y la verdad de las cosas era una bomba de infusión, la primera que llegó a este país. Bien, entonces vamos a decir qué es la nutrición enteral. Es una técnica de soporte nutricional que consiste en administrar los nutrientes directamente en el tracto gastrointestinal mediante esta sonda, necesariamente. No se acepta conceptualmente en nutrición enteral la administración de fórmulas orales o fórmulas artificiales, que son por la boca. No se acepta, ¿no? Entonces tiene que ser necesariamente a través de la sonda. Muchos piensan que la alimentación enteral es a través de la boca. No es así. Tiene que ser necesariamente a través de la sonda. Bien. El objetivo del soporte nutricional es mantener o mejorar el estado nutricional del paciente antes de padecer estrés, injuria quirúrgica. Es importante que entiendan que el paciente para él es una novedad y entonces necesariamente tienen que entender que esta nutrición hay que explicarle bien y esto viene con un equipo de psicólogos quienes manejan al paciente adecuadamente para que reciba la nutrición en condiciones excelentes, porque el estrés en este paciente depaupera este tipo de alimentación. Las ventajas de la nutrición enteral. La forma más fisiológica de soporte de nutrientes, menos traumática, menos complicaciones, menor costo económica, está refiriéndose a la nutrición parenteral, la diferencia. Permite mayor autonomía al paciente de ser más fácil de preparar, administrar y controlar. Previene sobre el crecimiento y translocación bacteriana y estimula la síntesis proteica y lo mismo ayuda a la cicatrización de las heridas.
Esto de la translocación bacteriana es cuando el paciente prácticamente ha depauperado toda su alimentación y se queda sin flora bacteriana. Por eso que estos pacientes, esta translocación es muy importante. Bien, las contraindicaciones hay unas absolutas y otras relativas. El hilo paralítico, por ejemplo, es muy importante que tengan en cuenta. La obstrucción gastrointestinal completa, perforación gastrointestinal, hemorragia gastrointestinal e insuficiente superficie absortiva. Las relativas tenemos el postoperatorio inmediato, fístulas, pancreatitis aguda, infarto de mesenterio, enfermedad inflamatoria intestinal en la fase aguda. Estas son las contraindicaciones tanto absolutas como relativas. Las vías de administración. ¿Cómo definir la vía? La duración de la terapia hay de corto plazo y de largo plazo. Los riesgos de aspiración son muy importantes. La tolerancia del paciente y el estado de conciencia. Entonces, una nutrición enteral por sonda, necesariamente la sonda tiene que ser nasogástrica, nasoduodenal o nasoyeyunal. Estas tres son las más importantes. Si vamos a hablar de la nutrición enteral por sonda, viene por gastrostomía tipo Witzel, que nosotros los mismos cirujanos hacemos, endoscópica, que sería llamado PEC, quirúrgica o radiológica. En cambio, la nutrición también por iunostomía, a través de la endoscopía quirúrgica o por incisión radiológica. Ahora, estas vías de nutrición necesariamente tenemos una faringostomía cervical, puede ser nasogástrica, nasoduodenal, nasoyeyunal, como les dije, iunostomía tipo Witzel, gastrostomía o yeyunostomía. Estas vías de administración también sirven. No estamos hablando de nutrición oral. Eso de darles juguitos, papayita, juguito de toro, no sirve. Definitivamente no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Esta es la forma tradicional que se da la nutrición enteral. La sonda nasoduodenal. Ustedes tienen una sonda nasogástrica, que sería esta, que entra directamente al estómago, y la nasoduodenal, que prácticamente va a la curvatura del duodeno. Entonces, en patologías que requieren evitar el paso por el estómago, ponemos la nasoduodenal. Las ventajas: se evitan los reflujos, que es muy común, se minimiza el ritmo de aspiración, de broncoaspiración, permite la alimentación en el postoperatorio de la cirugía gástrica. Los inconvenientes: es un poco incómoda y antiestética y es más difícil de colocar. Bien, la sonda nasogástrica o la sonda gástrica percutánea. Fíjense la que hemos llamado PEC, gastrostomía endoscópica percutánea, gastrostomía endoscópica percutánea, PEC, o gastrostomía quirúrgica. Esta es una gastrostomía como la estamos mostrando, y ahí tiene la forma, directamente al estómago. Bien, aplicada en pacientes con tracto gastrointestinal funcional. Ventajas: es más cómoda, estética, con menor riesgo de regurgitación y aspiración, y el manejo es más sencillo. Está contraindicada en ascitis, diálisis peritoneal, obesidad mórbida y trastornos de la coagulación, obviamente. Entonces el paciente se siente más cómodo que con la nasogástrica. Por eso es la diferencia. La sonda nasogástrica. Menos de 6 a 8 semanas. Obviamente tiene que ser la sonda de silicona. Se usa en pacientes conscientes y con estómago funcional. Las ventajas: menor riesgo de infección, la alimentación intermitente se tolera mejor en el estómago, y los inconvenientes: a veces es un poco incómoda, un poco antiestética porque duele mucho la nariz, contraindicada en pacientes que tienen broncoaspiración y produce un problema de escaras y erosión nasal. Entonces, esto es muy importante que tengan presente. Bien, yeguinostomía endoscópica percutánea, yeguinostomía endoscópica percutánea. Alimentación a largo plazo en pacientes con alto riesgo de aspiración, tracto gastrointestinal comprometido por encima del IE1. Aquí está el IE1, ese marco duodenal, el estómago. Las ventajas: menor riesgo de aspiración, método más cómodo, tolerado y estrictamente estéticamente adecuado.
Las contraindicaciones tenemos obstrucción intestinal, ascitis masiva, diálisis peritoneal y obesidad mórbida. Bien. Indicaciones para la nutrición enteral. Todos tenemos que entender si es patología digestiva, síndromes de mala absorción, enfermedad inflamatoria intestinal, fístulas de bajo grado, síndrome de intestino corto, cáncer de tracto digestivo, pre y postoperatorios de restricciones esofágicas, gástricas y colónicas. Anorexia grave, quimioterapia, radioterapia, neoplasias, trastornos neurológicos, enfermedades cardíacas crónicas y el EPOC. Este es de pulmón. Estados hipercalóricos, septicemia, traumas graves, quemaduras grandes, neoplasias, hipertiroidismo, grandes pérdidas o drenajes de fístulas y otras indicaciones tenemos, insuficiencia renal, alergia grave a múltiples alimentos, defectos del metabolismo y aminoácidos. Otras dificultades de la ingesta tenemos el coma, politraumas y lesiones estomatológicas. Como podrán ver, todo esto ha pasado con la famosa pandemia. Todo esto. Cuando yo llegué cirujano formado con terapia intensiva, todo el mundo me decía, o eres cirujano o eres intensivista. Que ustedes podrán ver que yo podía manejar perfectamente en todo este tiempo que he estado y también he enfermado de COVID, he manejado a estos pacientes en esta forma, tanto en nutrición enteral como parenteral, y he manejado alrededor de 400 pacientes. Bien, fórmulas para nutrición enteral. Las fórmulas para nutrición enteral necesariamente ya vienen hechas. Antiguamente nosotros, cuando empezamos esto en mi formación hace 30 años atrás, nosotros preparamos personalmente, como ustedes van a ver, bajo una campana de flujo laminar. Nosotros personalmente hacíamos para cada paciente, necesariamente. Pero ahora ya hay unas fórmulas ya hechas, como ustedes pueden ver en el comercio. La alimentación enteral necesariamente tienen diferentes tipos de dietas, comidas mezcladas, dietas químicamente definidas, y la clasificación depende de las fórmulas de nutrición enteral, depende de su complejidad en proteínas, según el aporte proteico, según el aporte calórico. Según la complejidad de las proteínas, tenemos fórmulas poliméricas, fórmulas oligoméricas, peptídicas o hidrolizadas, fórmulas monoméricas elementales, son aminoácidos estos en total. Según el aporte proteico, tenemos normoproteicas o concentradas o hiperproteicas. Según el aporte calórico, isocalóricas en general, 1 kilocaloría por ml, o hipercalóricas, 1.5 kilocalorías por ml. Otros que tienen con fibra o sin fibra o dietas específicas para la enfermedad. Algunos pacientes estreñen con mucha facilidad, entonces a ellos tenemos que darles con fibra o dietas específicas para cada enfermedad. La clasificación de las dietas enterales, como ustedes ya ven, ya están hechas. Antiguamente las preparamos nosotros. Tenemos normoproteicas, concentradas, normoproteicas con fibras para esos pacientes estreñidos o hiperproteica. Las formas oligoméricas, tenemos normoproteicas, hiperproteicas, aportando aminoácidos. Fórmulas especiales, tenemos las fórmulas hepáticas crónicas, fórmulas para nefropatía crónica, fórmulas especiales de utilidad con síndromes hiperglucémicos, fórmulas de uso pediátrico, que también existen, fórmulas especiales para la simulación de estrés o compromiso inmunológico. Acuérdense ustedes que al principio les he dicho, manejamos todo esto con psicólogos para evitar justamente el estrés. Según la complejidad de la proteína, tenemos, imagínense, un sinfín. Ahora, antiguamente nosotros solo manejamos el Ensure. Imagínense, ahora miren, tienen aquí de Nestlé, tienen el Pediasure, el Telextels, el Soy, el Fontini, en fin. Son nutrientes en forma completa, utilizados el 95% de los pacientes, no contienen lactosa ni gluten en cantidades relevantes. Se quiere que el paciente tenga un tracto gastrointestinal normal con la capacidad para digestión y absorción intacta. Esto es muy importante. Hay para cada paciente directamente, uno busca el ideal para cada paciente. Las formas oligoméricas, como les había mencionado, aquí tienen, por ejemplo, una forma peptídica hiperproteica. Contiene nutrientes especialmente digeridos, péptidos o hidrolizados, peptídicos o hidrolizados. Requiere una función intestinal mínima para su absorción porque aportan aminoácidos. Y se suelen utilizar en pacientes con mala absorción o mala digestión que no toleran dietas poliméricas.
Entonces, tenemos, miren, Nestlé, Nutricia, en fin, todas las líneas han sacado ahora, hasta Milupa tiene el Pregomín. Nosotros en aquel tiempo solamente teníamos el que les he comentado, el Ensure. Miren, ahora cómo ha evolucionado. Bien. Las fórmulas especiales son fórmulas específicas de enfermedades, fórmulas elementales. Los macronutrientes están altamente modificados y el 100% del aporte proteico es una forma de aminoácidos libres. Tiene la fórmula de lactosa, hipoalergénica, elementales, base de soya, antirreflujo, antiestreñimiento y diabéticas. Como podrán ver, ahora ha cambiado la tecnología completamente, pero antes teníamos lo mismo, pero hechos a mano. Ahora ya tenemos listas para comprar. Bien. La administración de la nutrición enteral. Como bien les había dicho, la temperatura tiene que estar en 37, el débito hay que calcular, continuamente durante 24 horas, el continuo también podemos hacerlo de 16 a 18 horas, coincidir con el horario de las comidas, la preparación es de forma estéril, no aplicar medicamentos de forma nutritiva y seguir las reglas para la correcta administración de asepsia, vigilancia clínica y control de laboratorio. Quiero indicarles que hay pacientes que se pueden llevar esta alimentación a su casa. Se llama nutrición para entrar en casa y el primer centro de alimentación nutricional en casa, yo fui fundador en México y después aquí. Hay pacientes que durante años pueden vivir directamente en la noche, colocan su bomba de infusión y se duermen y reciben su alimentación en la noche. Eso se llama nutrición para entrar en casa. Bien. Las complicaciones en la nutrición enteral. Tenemos mecánicas, obstrucción por sonda, colocación incorrecta, perforación del aparato digestivo o el parénquima pulmonar. Es muy común que a veces cuando no tienen práctica para colocar, pueden hacer una perforación del aparato digestivo o del parénquima pulmonar y eso es grave. En las complicaciones tenemos también infecciosas, contaminación bacteriana de la fórmula, que no está bien esterilizada. Gastrointestinales, tenemos diarrea y mala absorción, muchos pacientes no lo toleran. Metabólicas, tenemos de hiperglucemia, terminamos en hipoglucemia. Carenciales, tenemos déficit de ácidos grasos esenciales, hipomagnesemia, deficiencia de zinc y vitamínicos. Esto uno se da cuenta perfectamente porque el paciente se le está cayendo el pelo. Ustedes han visto que después del COVID se cae el pelo. Entonces les damos zinc, les damos extractos vitamínicos y todas esas cosas. Y psicológicas. Hay trastornos de la conducta alimentaria, rechazo, aversión, vómitos, alteraciones psicológicas como ansiedad, depresión, neurosis, psicosis y negativismo. Los pacientes no están educados para este tipo de alimentación, por eso los psicólogos andan junto con esto. Tenemos esta organización que se llama ASPEN. Es la organización que se ocupa de armar gente que es especialista en este tipo de alimentación. Se llama ASPEN. Bien, les voy a dar una pequeña película para que entiendan. Buenas prácticas. Una buena práctica de la Higiene alimentación. corporal. Se debe lavar las manos antes de manipular las fórmulas, los utensilios o el resto de los materiales. Y después de limpiarse la nariz, toser o estornudar, manipular alimentos crudos, sustancias químicas, basura o cigarrillos, y siempre que sea necesario. Los pasos para el correcto lavado de manos son los siguientes. Lavarse las manos con agua potable y enjabonarlas hasta formar espuma. Refregar las manos durante 20 segundos. Higienizar las uñas con un cepillo. Enjuagar las manos. Esto es para Secarse las manos alimentación con una toalla artificial. limpia, preferentemente descartable. Usar la misma toalla para cerrar la canilla y descartarla. Limpieza del área y elementos. Lavar la mesada en donde se realizará la preparación con abundante agua y detergente. Guardar los recipientes en un lugar limpio, destinado exclusivamente a los utensilios de la nutrición enteral. No permitir la presencia de mascotas ni restos de alimentos en el área de preparación y de infusión del preparado. Mantener el ambiente libre de insectos, polvo y humo de cigarrillo. La bomba debe limpiarse luego de cada administración con agua potable. Al ser resistente al agua, se puede utilizar un paño húmedo o directamente colocar la bomba bajo el chorro de agua de grifo. Recordar desconectar la bomba antes de que entre en contacto con agua. Se recomienda cambiar la guía cada 24 horas. Asimismo, durante el día se debe higienizar la sonda con agua potable para evitar su obstrucción.
antes y después de administrar la fórmula, o cada 4 a 6 horas, con 20 mililitros de agua en los casos de alimentación continua. Normas de conservación de las fórmulas. Verificar la fecha de vencimiento de la alimentación a utilizar. Que el envase esté perfectamente cerrado, etiquetado y ubicado en un lugar limpio, seco y fresco. Para packs listos para usar, recuerde agitar el pack antes de administrar la alimentación y al cabo de 24 horas de colgada la fórmula, se deberá desechar y colocar una nueva. Para las fórmulas en polvo reconstituidas, el tiempo máximo de colgado es de 4 horas. El excedente de la fórmula que no se utilizará se debe conservar en la heladera. No utilice la mezcla si lleva preparada más de 24 horas, por más que haya estado en la heladera. No adicionar nada a la fórmula, salvo por indicación médica. A la hora de administrar el alimento, este debe estar a temperatura ambiente. En el caso de retirar de la heladera, esperar 20 minutos antes de administrarlo. Para ambas fórmulas, si el paciente manifiesta alguna alteración, suspenda la administración y consulte a su médico o nutricionista. Posición del paciente. El paciente debe estar sentado en la cama, formando un ángulo de 45 grados en relación a la cama durante la administración de la alimentación y durante 30 minutos posterior a ella. Bien, como han podido ver, ahí tiene la bibliografía, por si acaso alguien quiere ver la situación, necesariamente. Ahí tiene la bibliografía. ASPEN es el centro de enteral, recomendaciones, que es el centro de nutrición enteral para todo el mundo. Esto es lo más fidedigno que hay en lo que respecta a alimentación enteral. Bien. Aquí es el hospital, como les había mostrado al principio. Después del terremoto están a punto de bajarlo todo, pero le pusieron todos los soportes. Actualmente, hace 6 años que yo fui, estaba así, por eso le tomé la fotografía. La primera era cuando yo estuve de estudiante, todavía. Pero imagínense ahora cómo está. Miren el reforzamiento que le han hecho justamente para mantenerlo. Ya no es un hospital de generalidades, de especialidades, solamente tienen tres especialidades, el resto han dejado a otro hospital, pero sigue siendo un hospital de 1.400 camas. Bien, gracias, eso es todo. Bien. Como podrán ver, el tema es relativamente corto. He tratado de darles de una forma lógica para que ustedes entiendan perfectamente lo que es una nutrición enteral. Es entendible que muchos de ustedes ya han visto en el hospital cómo son los pacientes que tienen nutrición enteral. Pero esto no quiere decir que necesariamente vamos a dejarlo así. La próxima charla que vamos a tener sobre nutrición parenteral, que es más completa, les vamos a dar un poco más de cobertura y para que ustedes puedan ver. Bien. ¿Alguna pregunta del auditorio? ¿Alguien que tiene alguna sugerencia? Bien. Creo que no hay preguntas, lo cual la próxima vez, si lo pueden hacer, me va a agradar mucho. Y quiero decirles con honradez, muchas gracias por su preferencia. El próximo lunes, después de la semana médica, a las 7 de la noche, les mandaremos el link para que ustedes vean los adelantos con respecto a la alimentación parenteral, que es mucho más completo. Esto es en Houston, ya no es en México, donde tuve el gusto de estar con el doctor Stanley Tudrick, que hace 2 años ha fallecido. Él fue mi profesor, ustedes lo van a conocer, y van a ver los adelantos de la tecnología de hace 30 años atrás. O sea que esto ya no es novedad para ustedes.
muchos de ustedes ya han visto en terapia intensiva cómo los intensivistas, como los cirujanos intensivistas manejamos adecuadamente. Muchas gracias. Tentativamente, no me queda más que agradecerles por la presencia de todos ustedes y a mis alumnos el agradecimiento de siempre. Ya se pueden ir. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego, doctor.